Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Nos acompaña a esta hora el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Ministro, ya en estas 2 primeras semanas imagino que usted pudo hacer un diagnóstico sobre lo que encuentra en su cartera. ¿Qué le preocupa, qué va a mejorar y cómo lo va a hacer? Pues mire, la principal preocupación, bueno, son varias, pero una tiene que ver con el hacinamiento carcelario que tenemos, con el sobrecupo tremendo que tenemos en las cárceles y las condiciones de vida un tanto infrahumanas. El gobierno hará todos los esfuerzos por poder aumentar los presupuestos del Poder Judicial con la finalidad de hacer una mayor oferta de jueces, sobre todo en lugares apartados en los que la presencia judicial es insuficiente. Ministro, buenas noches. Lo saluda Pablo Arango. Detengámonos un poco en el tema de las cárceles. Hablemos de la descongestión. Las cárceles en el país tienen un hacinamiento del 20% y las unidades de reacción inmediata de un 174%. ¿Qué van a hacer en ese sentido entonces? Bueno, mire, hay medidas que no son inmediatas. Yo sí creo que hay que revisar la política criminal. Hay algunas conductas que probablemente no tengan por qué ser delitos, algunos delitos que hoy son delitos menores, podrían ser otras infracciones que no tengan pena privativa de libertad. ¿Qué tipo de conductas o qué tipo de delitos menores, como usted lo llama, entrarían a revisión para entrar en ese proceso de descongestión carcelaria? Es cierto que el gobierno no tiene como prioridad emprender la construcción de nuevas cárceles. Tenemos que idear mecanismos diferentes para pagar penas en el futuro. Piense usted en el delito de inasistencia alimentaria, el padre o la madre que no pagan la cuota que deben, la cuota económica que deben pagarle a sus hijos y los mandan para la cárcel. Se empobrece más la familia, se separan de sus hijos. ¿Cómo va a pagar la cuota alimentaria estando en la cárcel? Yo no quiero, porque no va a ocurrir, generar un temor social de que se va a abrir las puertas de la cárcel. No, eso no va a ocurrir. Pero sí tenemos que pensar que hay gentes que están en las cárceles, que están esperando juicio o que están condenadas por unos asuntos que tal vez no valga la pena tenerlas en las cárceles y que la sociedad debe pensar también, en una reflexión de largo aliento, cultural, abierta y democrática, ¿qué sentido tienen las cárceles? ¿Cómo van a conciliar entonces el descontento ciudadano frente a la impunidad que sienten que hay en el país por el robo de celulares, la bicicleta, etcétera, versus esta nueva política que nos está diciendo de descongestión en las cárceles, ministro? Las medidas actuales, punitivas, puramente castigadoras, son las que nos tienen en esta situación de temor por lo que usted menciona, el robo de la bicicleta, el robo de la... Entonces, insistir en la misma política nos va a producir el mismo resultado. El punitivismo y de alguna manera también el populismo punitivo no resuelve ese problema. Es un engaño. ¿Qué va a pasar con el IMPEC y sobre todo con la corrupción que ya está sobrediagnosticada? Este año, por ejemplo, el caso más indignante fue el de la fuga de Matamba. ¿Se va a dar una purga en el IMPEC, ministro? Mire, el presidente de la República tiene la intención, la directriz de hacer una política en el IMPEC dirigida por un civil. Y por supuesto hay un compromiso absoluto, total, de cero corrupción. Por ejemplo, doctor Néstor, la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló la semana pasada que solo 14 cámaras para vigilar más de 7.000 presos están funcionando en La Picota. ¿Esto también contribuyó con la fuga de Matamba? Necesitamos muchas más cámaras, necesitamos puertas electrónicas, necesitamos sistemas de vigilancia que ya están inventados y de los cuales carecemos. Ministro, ¿quién va a ser el director del IMPEC? Un papel clave para atacar precisamente estos temas de corrupción. ¿Ya tienen a alguien para que ocupe este cargo? El presidente de la República próximamente hará el anuncio, por supuesto que ha evaluado distintas posibilidades, pero es un asunto que el propio presidente, por la importancia que tiene el cargo, quiere anunciarlo próximamente. Ministro, el gobierno ha planteado una política de paz total. Usted será el encargado de diseñarla y defender el marco legal. ¿Cuál sería esa hoja de ruta para esa paz total que propone el gobierno de Gustavo Petro, ministro? Evidentemente,
lo que el gobierno quiere es que en la Colombia, dentro de, ojalá, unos pocos meses, no demasiados, no haya las mafias que tenemos hoy en día. Y por eso queremos diseñar una política que no nos conduzca a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, y es que efectivamente se desarticulan unos grupos armados, pero son reemplazados por otros. Esto consiste en, pues, hacer una oferta por parte del Estado a grupos armados para que se entreguen, para desarticular, para que ofrezcan toda la verdad que conocen, para que no exista más esa actuación criminal. La institucionalidad que se encargará de recibir si esto llega a buen fruto, a buen término, se encargará de recibir a las personas que se entreguen, en investigarlos, enjuiciarlos, condenarlos, es la institucionalidad ordinaria la que tenemos, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, los jueces penales que tenemos en el país. No estamos pensando en creación de institucionalidad nueva o específica para el asunto. La extradición la van a tocar porque, por ejemplo, miembros del Clan del Golfo no serían extraditados. La extradición debería supeditarse a que eso no sea obstáculo para la reparación y la oferta de verdad a esas víctimas. Y ese es el asunto, digamos, que tenemos que compaginar, que tenemos que mirar, y eso seguramente se hará caso a caso. Es un procedimiento que está arreglado. Por supuesto que en últimas sí es cierto que hay una discrecionalidad del presidente de la República para conceder o negar una extradición, pero eso se va mirando caso por caso, sí, señor. Ministro, el gobierno tiene una papa caliente porque la Corte avaló la extradición del hermano de la senadora Piedad Córdoba. ¿La van a firmar? El concepto de la Corte Suprema y el expediente no han llegado aún al Ministerio de Justicia. Cuando lleguen se le dará el trámite que siempre se le da, ahí se miran unos requisitos y se operará de conformidad con la ley. Ministro, en materia de política de cultivos ilícitos, ¿cuál van a ser esos cambios que van a plantear ese diseño, esa hoja de ruta? La intención del gobierno es articular todo eso en una consejería de política para las drogas. Una vez articulado eso, digamos que hay un asunto, y es que ya existen usos lícitos del cannabis, de la hoja de coca, y creo que eso hay que mantenerlo. Sobre el tema de drogas, ¿habrá erradicación obligatoria o voluntaria, ministro? Un tema muy sensible. Esta dirección de política de drogas que está en el ministerio se está, digamos, recomponiendo precisamente en ese sentido, y pronto podré decirle cosas más digamos, concretas frente a preguntas concretas como esa. Por hoy le ruego que me admita esa idea general. Como vamos mal, tenemos que cambiar. Ministro, pues muchas gracias por estar en Noticias Caracol y mucha suerte, éxitos en lo que viene. Muy amable, muchas gracias y buenas noches a usted y a todos los televidentes.